Busca otro lugar para dormir, dijo ella, pero no esperaba qué puerta se abriría en su lugar. Columbus estaba haciendo eso que suele hacer, a finales de octubre. Un cielo gris, un aire frío que traspasa la chaqueta. Y ese tipo de luz de tarde que hace que todo parezca más viejo de lo que es. Yo había estado mostrando propiedades, desde las 8 de la mañana. 4 casas, 2 compradores serios, y un sujeto que solo quería mirar. Haciéndome perder 90 minutos de mi jueves. Para cuando entré al estacionamiento en Strickland, solo tenía una cosa en mente, una ducha. Y silencio. He sido agente de bienes raíces con licencia durante 6 años, aquí en Columbus. Conozco esta ciudad, cuadra por cuadra. ¿Qué vecindarios están en alza? ¿Cuáles se están estancando? ¿Qué edificios tienen problemas de cimientos, que los dueños intentan ocultar con pintura fresca? Vendí mi propio apartamento, en la zona norte, hace 14 meses. Un lugar impecable de 2 habitaciones en el 4º piso, con buena luz natural. En una calle tranquila. Lo vendí porque mi esposa dijo que mudarnos juntos tenía más sentido. Su casa era más grande. La lógica era sólida. Ese es el tipo de decisión que parece razonable, hasta que deja de serlo. Lo noté al principio, alrededor de los 6 meses. Una llamada tardía de un cliente se convertía en todo un drama. Una cena de trabajo requería explicaciones, las cuales duraban más que la cena misma. Al principio, pensé que era un periodo de adaptación. 2 personas aprendiendo a compartir el mismo espacio. Pero continuó. Las preguntas se volvieron más incisivas. Las acusaciones se volvieron más específicas. Un recibo de un restaurante del que nunca había oído hablar. Una notificación que iluminó la pantalla de mi teléfono, mientras yo estaba en el baño. Una compañera de trabajo cuyo nombre surgió 2 veces, en la misma semana. Nada nunca cobraba sentido, porque simplemente no había nada que ocultar. Se lo dije más de una vez, más de 2 veces. Ella escuchaba, se quedaba callada por un día o 2, y luego empezaba de nuevo. Desde un ángulo diferente. Sus amigas pensaban que era saludable mantener a tu esposo alerta. Escuché esa frase de boca de su hermana, en una barbacoa en agosto. Pronunciada como si fuera una gran sabiduría. Sonreí y no dije nada. Solo lo guardé en mi memoria. Bajé del ascensor en el 7º piso, y caminé por el pasillo hacia el 714. Ya tenía mis llaves en la mano. Puse la llave en la cerradura, pero no giró. Lo intenté de nuevo. Nada. Toqué la puerta. Ella abrió, pero mantuvo la cadena de seguridad puesta. Tienes que buscar otro lugar para dormir esta noche. La miré a través del espacio de 3 pulgadas. ¿De qué estás hablando? Vi el cuello de tu camisa esta mañana. No te hagas el tonto conmigo. Yo llevaba puesto un polo Under Armour, que me había puesto a las 6 de la mañana. Me había derramado café encima, alrededor del mediodía. Y me había cambiado por una camisa de repuesto, una que siempre guardo en el auto. Exactamente para ese tipo de situaciones. La camisa original había ido a parar a mi bolsa del gimnasio. Pensé en explicarle todo eso, y luego me detuve. Cambiaste la cerradura. Hice que cambiaran el cilindro esta tarde. Esta es mi casa. Renuncié a mi apartamento para vivir aquí, así que puedes buscar otro lugar para esta noche. Hablaremos mañana, cuando decidas ser honesto. Ella cerró la puerta. Me quedé parado en ese pasillo, durante unos 4 segundos. No porque estuviera procesando algo. Ya había superado esa etapa de asimilación. Solo estaba decidiendo cuál sería mi próximo movimiento. Tenía mi bolso de trabajo, mi bolsa del gimnasio, y la ropa que llevaba puesta. Mi equipo de cámara estaba adentro. Mi computadora portátil estaba adentro. La mitad de mi guardarropa estaba dentro de un armario. En un apartamento del cual yo ya no tenía llave. La puerta del 712 se abrió.
Zara Schaefer salió, usando una sudadera gris con capucha, y sosteniendo una taza con ambas manos. Ella se había mudado al 712 hacía unos 8 meses. Nos habíamos cruzado suficientes veces, como para saludarnos cordialmente. Una vez me había preguntado sobre el mercado inmobiliario de Columbus. Yo le había preguntado, en otra ocasión, por un buen lugar de comida tailandesa cercano. Era una conversación educada y fácil. Ella era diseñadora gráfica, trabajaba desde casa, y tenía opiniones muy firmes sobre el café. Ella me miró. Luego, miró la puerta del 714. Y finalmente, volvió a mirarme. Cambió la cerradura, dije. Zara inclinó la cabeza ligeramente. ¿Solo por el cuello de una camisa? Tomó un sorbo lento de su taza. Pasa. Acabo de preparar una jarra de café fresco. El apartamento estaba limpio, de una manera que parecía intencional, pero no artificial. Había plantas en el alféizar de la ventana. Una mesa de dibujo en la esquina, cubierta con muestras de color y maquetas impresas. Una estantería que, de hecho, tenía libros en ella. Ella sirvió una segunda taza sin preguntar cómo me gustaba, la puso sobre la encimera de la cocina. Y empujó un pequeño cartón de leche de avena junto a ella. Yo no tomaba leche de avena, pero aprecié el gesto. Me senté en un taburete, en la isla de la cocina. Ella se apoyó en la encimera, justo frente a mí. Entonces, dijo ella, ¿el cuello de la camisa? Dijo que parecía lápiz labial. ¿Era café? Me cambié de camisa al mediodía. La original estuvo en mi bolsa del gimnasio, todo el tiempo. Zara asintió lentamente. Y ya has tenido que explicar este tipo de cosas antes. Más veces de las que puedo contar, a estas alturas. Ella giró la taza entre sus manos. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Las acusaciones? Unos 8 meses. Más o menos. ¿Y cuándo vendiste tu casa? Hace 14 meses. Ella no respondió a eso. No necesitaba hacerlo. Las matemáticas eran bastante obvias, expuestas ahí, entre los dos. Me había mudado con ella, y 6 meses después, todo cambió. Tal vez, ella se sintió más segura una vez que yo ya no tenía un lugar evidente al cual regresar. O tal vez, no tenía nada que ver con el apartamento. Le había dado tantas vueltas a esa pregunta, que ya había dejado de esperar una respuesta que tuviera sentido. Mi teléfono vibró en la encimera. Miré la pantalla. 3 mensajes, todos de ella. Regresa. Podemos hablar de esto. No estoy tratando de pelear. Solo necesito saber la verdad. Ryan, por favor. Puse el teléfono boca abajo. ¿Es ella? Preguntó Zara. Sí. ¿Vas a responder? No esta noche. Ella aceptó eso, sin presionar más. Eso era algo que había notado en ella. No llenaba el silencio con comentarios innecesarios. Muchas personas se sienten obligadas a tener una opinión sobre todo. En el momento en que se les presenta. Zara no era ese tipo de persona. Rellenó su taza y dijo: ¿Puedo preguntarte algo, sin que sea raro? Adelante. ¿Alguna vez ha encontrado algo? ¿Evidencia real de algo? No. ¿Y el patrón? ¿Empeora después de que has estado fuera de casa? ¿Después de viajes de trabajo, noches tarde, y ese tipo de cosas? Lo pensé un momento. Sí, por lo general. Entonces, no se trata realmente de lo que haces, dijo ella. Se trata del espacio en blanco, el tiempo que ella no puede justificar. Ahí es donde se va su mente. Esa es una forma generosa de decirlo. No digo que sea razonable. Digo que probablemente no se detendrá, lo dijo sin rodeos, sin ningún tipo de drama.
Ese tipo de pensamiento no disminuye por sí solo. Necesita un profesional, o bien, una decisión. Y tú has estado esperando que, simplemente, se equilibre. Tenía razón. Había estado haciendo exactamente eso. Esperando alguna versión de equilibrio, que simplemente nunca llegaba. El teléfono vibró de nuevo, luego otra vez, y después 3 veces en rápida sucesión. No me moví. Zara miró el teléfono, y luego me miró a mí. Está escalando la situación. Suele hacer eso, cuando no respondo lo suficientemente rápido. Y normalmente, tú respondes. Normalmente, estoy dentro del apartamento cuando esto sucede. Escuchar eso en voz alta, se sintió diferente. Había pasado meses manejando su ansiedad, desde dentro de las mismas 4 paredes. Explicando cosas, tranquilizándola, y calmando la situación. La única razón por la que esta noche se sentía diferente era que había una puerta cerrada con llave entre nosotros. Ella la había puesto ahí. Y sentado en la cocina de una vecina, con el café enfriándose frente a mí. Me resultó más difícil de lo habitual encontrar una buena razón para volver, y tocar la puerta. Probablemente deberías pensar dónde te vas a quedar esta noche, dijo Zara. No de forma despectiva, sino práctica. Sí, revisé la hora. ¿Encontraré algo? Hay un hotel de estadía prolongada, en Dublín Granville. Tiene tarifas decentes, nada lujoso. Podría ser más fácil que un hotel normal, si esto toma más de una noche en resolverse. La miré. ¿Crees que tomará más de una noche? Ella se encogió de hombros, pero su expresión decía algo más directo. Creo que ya sabes lo que quieres hacer. Solo te estás dando tiempo para asimilarlo primero, lo cual es justo. El teléfono se quedó en silencio. Luego, llegó un último mensaje. Lo tomé, y lo leí. Puedo escucharte ahí dentro. Sé que estás en el apartamento de Zara. Dejé el teléfono en la mesa, y miré a Zara. Puede escucharnos, le dije. La expresión de Zara no cambió. Tomó un sorbo lento de su taza. Bueno, dijo ella, espero que esté disfrutando la conversación. Hasta ahora, ha sido muy razonable. Los golpes comenzaron 2 minutos después. No eran golpes amables, eran de esos que buscan ser escuchados a través de las paredes. Zara no se inmutó. Dejó su taza en la mesa, me miró, y dijo: «Es tu decisión». Me levanté y abrí la puerta. Ella estaba de pie en el pasillo, con una camisa de dormir grande, los brazos cruzados. Y los ojos ya echando chispas antes de que yo dijera una palabra. Me miró por encima de mi hombro hacia dentro del apartamento, y volvió a mirarme. ¿Hablas en serio en este momento? Su voz era baja, pero tensa. Me dejaste fuera de mi propia casa, dije. ¿Qué esperabas exactamente? Esperaba que volvieras y hablaras conmigo, no que corrieras al lado, con ella. No corrí a ningún lado. Ella abrió su puerta, y me ofreció café. Eso es todo. A las 9 de la noche. ¿Quieres hablar de la hora que es? Cambiaste la cerradura en algún momento de esta tarde. ¿Planeaste todo esto? Ella cambió el peso de su cuerpo. Necesitaba espacio para pensar. Entonces, piensa. No te lo estoy impidiendo, mantuve mi voz serena. Pero no tienes el derecho de echarme a la calle, y luego dictar a dónde voy después. No estoy dictando nada. Yo solo. Se detuvo, y miró de nuevo por encima de mí hacia la cocina. Donde Zara seguía apoyada en la encimera, con la taza en la mano. Sin fingir que no estaba escuchando. ¿Puedes al menos cerrar la puerta? No. Eso tuvo impacto. Ella parpadeó. Quiero hablar contigo, dijo ella, cambiando ahora a un tono más suave. Solo nosotros dos. Vuelve a entrar, y resolveremos esto.
¿Resolver qué, exactamente? ¿Qué hay para resolver? Ryan. Viste una mancha en un cuello. Una mancha del café que me derramé al mediodía. Tengo la camisa en mi bolsa del gimnasio, por si quieres olerla. Aunque honestamente espero que no hayamos llegado a ese punto, hice una pausa. Cambiaste la cerradura de un apartamento al que me mudé, renunciando a mi propio hogar. Y ahora, quieres que vuelva a entrar, para que podamos resolverlo. Haces que suene como si yo estuviera loca. No estoy usando esa palabra. Te estoy diciendo lo que pasó. Ella miró hacia Zara de nuevo. Su mandíbula se tensó. ¿Desde cuándo son ustedes dos tan amigos? Somos vecinos. Nos decimos sola en el pasillo. Claro, la suavidad ya había desaparecido por completo. Muy conveniente que, de casualidad, ella abriera su puerta. Desde detrás de mí, la voz de Zara sonó clara, y sin ningún tono a la defensiva. Escuché a alguien probando una llave que no funcionaba. Me pareció un momento razonable para revisar. Los ojos de mi esposa se fijaron en Zara. Nadie te preguntó. Estás parada frente a mi puerta, respondió Zara. Entonces, la puerta del 710 se entreabrió. Un hombre mayor, llamado Owen Benton, a quien yo solo conocía de vista, asomó la cabeza brevemente. Y luego volvió a cerrar. Al final del pasillo, el televisor de alguien subió de volumen. Ese tipo de ajuste que hace la gente cuando quiere fingir que no está escuchando. Aunque claramente lo están haciendo. Mi esposa bajó la voz. Entra, por favor. No esta noche, le dije. Así que esto es todo. Estás eligiendo esto, en lugar de tu matrimonio. Estoy eligiendo no ser expulsado de mi casa, para luego recibir sermones en un pasillo al respecto. Son cosas diferentes, sostuve la puerta. Vuelve a entrar, e intenta dormir un poco. Podemos hablar mañana, cuando esto no sea un espectáculo. Su expresión pasó por varias emociones rápidamente. Enojo, luego algo que parecía el comienzo de las lágrimas, y luego enojo otra vez. Porque las lágrimas no estaban funcionando. Quiero que vengas a casa, dijo. Sé que quieres eso, lo dije sin crueldad y sin calidez, simplemente como un hecho. Buenas noches. Di un paso atrás y cerré la puerta. El pasillo quedó en silencio. Pasaron unos segundos. Luego, escuché sus pasos regresando hacia el 714. Y el sonido de esa puerta cerrándose detrás de ella. Zara dejó su taza en el fregadero. El lugar de estadía prolongada en Dublín Granville, dijo. En serio, tienen buen estacionamiento y las habitaciones tienen cocinetas reales. Es mejor que quedarse mirando el techo de un hotel. Lo buscaré, tomé mis bolsos. Gracias por el café, y por no hacer que esto se sintiera raro. No fue raro, ella me abrió la puerta. Ella lo hizo dramático. Tú solo estuviste presente. Salí de nuevo al pasillo. El edificio estaba en silencio otra vez. Ese tipo de silencio que sigue a algo que todos escucharon, pero que nadie mencionará. Bajé en el ascensor, caminé hacia mi auto, y me senté en el estacionamiento por un momento. Antes de encenderlo. No porque estuviera en conflicto, sino porque estaba pensando con claridad. Por primera vez en mucho tiempo. Y quería mantenerme en ese estado, por un minuto, antes de que comenzara lo siguiente. Reservé la estadía prolongada desde mi teléfono, salí del estacionamiento. Y conduje hacia el norte por Ike Street. Iba con las ventanillas bajadas. Y el horizonte de Columbus se veía plano y gris contra la oscuridad de octubre. No miré hacia atrás, hacia el edificio. No tenía ningún sentido. La estadía prolongada era exactamente lo que Zara había descrito. Funcional, limpia, sin personalidad. Una cocineta con una estufa de 2 hornillas, un escritorio junto a la ventana.
Y una cama que no era lo suficientemente cómoda ni incómoda como para notarla. Dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Me levanté a las 6:00, hice café en la pequeña máquina que dejaron en la encimera. Me senté en el escritorio y abrí mi computadora. Tenía 3 consultas sobre propiedades en mi bandeja de entrada. Una solicitud para mostrar una casa en Brighton Road, y 42 mensajes de mi esposa. Repartidos entre mensajes de texto y 2 aplicaciones diferentes. Los leí en orden, no porque estuviera buscando algo que me hiciera cambiar de opinión, sino porque quería saber exactamente a qué me enfrentaba. Los primeros 15, más o menos, eran variaciones de la misma petición. Regresa. Hablemos. Estás exagerando. Luego, alrededor de la medianoche, el tono cambió. Claramente había estado despierta, dándole vueltas al asunto. Porque los mensajes se volvieron más largos y más específicos. Mencionó cosas de hace 6 meses, de hace 8 meses. Conversaciones que habíamos tenido. Y que ella aparentemente había estado almacenando y reinterpretando. Para las 2 de la mañana, volvió a enfocarse en Zara. ¿Cuánto tiempo hacía que la conocía? ¿De qué hablamos antes de anoche? ¿Era por eso que yo había estado tan distante últimamente? No existía ninguna versión de esa historia, en la que yo fuera a salir limpio. Ella ya había decidido lo que había pasado. Los hechos, eran solo detalles que ella intentaba encajar en su teoría. Cerré la computadora, y llamé a mi hermano, Ethan. Contestó al tercer timbre, y, por el sonido, ya estaba en el trabajo. Le conté la versión corta. No me interrumpió. Cuando terminé, él dijo: ¿Cuánto tiempo llevas soportando esto? La situación escaló anoche. Pero el patrón se ha estado construyendo durante 8 meses. Necesitas un abogado de familia. No un mediador, no terapia de pareja, un abogado. ¿Quieres que pregunte por ahí? Yo me encargo. Solo quería que alguien supiera cómo estaban las cosas. ¿Te vas a quedar en ese lugar a largo plazo? No. Encontraré algo más práctico, para el final de la semana. Hablamos durante otros 10 minutos, principalmente sobre logística. Ethan fue firme, en el sentido que realmente importaba. No me dijo qué hacer, ni fingió una preocupación exagerada. Solo me ayudó a pensar en los siguientes pasos. Siempre había apreciado eso de él. Después de colgar, llamé a la oficina de un abogado, cuyo nombre había surgido un par de veces. En conversaciones con clientes que pasaban por separaciones. Su nombre era Garrett. Tenía una tarjeta de presentación suya, en algún lugar de mi billetera. Tenía disponibilidad a las 2 de esa tarde. Acepté la cita. Para las 11:00, ya estaba de vuelta en el edificio de Strickland. Para recoger ropa y el resto de mi equipo de trabajo. Le había enviado un mensaje de texto por adelantado, no para pedirle permiso, sino para evitar una escena. Me abrió la puerta principal, sin responder al mensaje. El apartamento estaba ordenado. Había limpiado desde la noche anterior, algo que solía hacer cuando estaba ansiosa. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza frente a ella, vestida y arreglada. Con una compostura que parecía haberle costado esfuerzo. Gracias por volver, dijo ella. Solo vine a buscar mis cosas. ¿Puedes sentarte un minuto? Solo un minuto, dejé mi bolso en el suelo, y me quedé de pie cerca de la encimera. No me senté. Ella miró su taza. Sé que fui demasiado lejos anoche. Cambiaste la cerradura, y me dijiste que buscara otro lugar para dormir. En un apartamento al que me mudé vendiendo mi propia casa. Entré en pánico. Vi la camisa y yo. Llevas 8 meses entrando en pánico. No es algo de una sola vez. Es un patrón. Levantó la vista. Lo sé. Sé que lo es. Y quiero trabajar en ello.
Podríamos hablar con alguien. ¡Ay! Basta, lo dije sin levantar la voz. Ya conozco esta parte. Después de cada incidente, hay un reinicio. Hay una conversación. Hay promesas. Y luego, 3 semanas después, volvemos al mismo lugar. Con una nueva pieza de evidencia que no es evidencia real. Así que, has terminado. Eso es lo que me estás diciendo. Te estoy diciendo que no puedo construir una vida dentro de las sospechas de otra persona. Vendí mi apartamento. Reestructuré toda mi rutina. He respondido a cada pregunta, y he explicado cada llamada tarde de los clientes. Y he hecho todo eso sin quejarme, porque pensé que era temporal, fui directo con ella. Pero no era temporal. Se quedó en silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz se había vuelto plana. ¿Esto es por Zara? Esto es por 8 meses de no ser de confianza, en mi propia casa. Zara me abrió una puerta anoche. Ese es el principio, y el fin de su participación. Ella ha estado ahí, cada vez que necesitabas una salida. Ella estaba ahí anoche, porque me dejaste fuera. Esas son cosas diferentes, y lo sabes. No respondió a eso. Sus manos envolvían la taza, y mantenía la mirada fija en la mesa. Fui a la habitación, y empaqué lo que necesitaba, ropa de trabajo, mi bolso de la cámara. Los cargadores y los documentos que guardaba en la mesa de noche. Me tomó 20 minutos. Cuando volví a pasar por la sala, ella no se había movido. Tengo una reunión a las 2, dijo. Me pondré en contacto contigo sobre los próximos pasos. Próximos pasos, repitió, como si la frase estuviera en un idioma extranjero. Sí, tomé mis bolsos. Cuídate mucho. Lo dije sin calidez, y sin frialdad. Simplemente como una afirmación de lo que genuinamente esperaba que pasara. Porque la carga que ella llevaba consigo, no era algo que yo pudiera arreglar. Ni algo de lo que ella pudiera escapar sin ayuda real. Dejé en la encimera, junto a la puerta, la llave que ella había mandado hacer para mí. No dijo nada mientras yo salía. A las 2:00, me senté frente a Garrett, en una oficina cerca de East Broad Street. Y le expuse la situación en términos claros. Me hizo algunas preguntas aclaratorias sobre el contrato de arrendamiento, el tiempo y las finanzas compartidas. Yo tenía los documentos en mi teléfono. Me explicó cómo era el proceso, la presentación, los plazos, y qué esperar. Columbus es una jurisdicción directa, para casos no disputados. Cuando ambas partes son prácticas al respecto. Le pregunté cuánto tiempo tomaba normalmente. Depende de qué tan cooperativa sea la otra parte, dijo. Podrían ser 90 días, o podría extenderse a 6 meses, si las cosas se complican. Manténgalo limpio, le dije. No me interesa pelear. Quiero salir. Asintió, y comenzó a sacar el formulario de ingreso. Afuera de la ventana, Columbus se movía en su ritmo habitual de viernes por la tarde. Tráfico en Broad Street. Alguien en bicicleta, metiéndose entre carriles. Un camión de Costco, haciendo una entrega en la esquina. La ciudad no sabía, ni le importaba, lo que se estaba decidiendo en esa oficina. Simplemente, seguía moviéndose. Saqué mi bolígrafo, y empecé a llenar el formulario. Me quedé en la estadía prolongada en Dublin Granville durante 11 días. El tiempo suficiente para ubicarme, y lo suficientemente corto como para que no empezara a sentirse como una decisión permanente. Ethan tenía una habitación libre en su casa de Clintonville. Una casa de 2 pisos que había comprado hace 3 años, cuando el vecindario aún tenía precios bajos. Me la ofreció sin hacer mucho alarde del asunto. Me mudé un sábado, con 2 bolsos, mi equipo de cámara, y una caja de archivos del trabajo. La habitación era pequeña. El colchón era más viejo que nosotros dos. Pero estaba bien. La demanda de divorcio había sido presentada.
La oficina de Garrett se encargó del papeleo. Ella recibió la notificación un miércoles por la mañana, y para el miércoles por la tarde. Su hermana me había llamado 2 veces, y su madre había enviado un mensaje, preguntando si había alguna posibilidad de arreglar las cosas. Le respondí a la madre una vez, brevemente, y no le respondí a la hermana. No había nada que explicarles, a ninguna de las dos, que fuera a marcar una diferencia. Y no era mi trabajo gestionar cómo otras personas procesaban una decisión que yo ya había tomado. El trabajo siguió su curso. Noviembre en Columbus es un mes lento, para los bienes raíces residenciales. Los compradores se vuelven cautelosos cuando se acercan las fiestas. Pero tuve 2 consultas comerciales que me mantuvieron ocupado durante las semanas. Un espacio de almacén cerca de Alum Creek, y un pequeño local comercial cerca de Short North. Recorrí esas calles con el mismo ojo analítico que había estado usando durante 6 años. Leyendo los edificios de la misma manera en que otras personas leen los rostros. Los fines de semana, conducía. Esa siempre había sido mi forma de despejar la mente. Sin un destino en particular, solo viendo a Columbus desplegarse a través del parabrisas. Franklinton en una mañana de sábado, antes de que nada abriera, el tramo de Broad Street. Al este del centro, donde la arquitectura cambia su estilo cada 3 cuadras. Había empezado a tomar la fotografía en serio hace unos 2 años. Nada comercial, solo el hábito de detenerme cuando algo captaba la luz de la forma correcta. Llevaba la cámara en el asiento del pasajero, y me detenía cuando lo necesitaba. Un sábado de mediados de noviembre, terminé cerca de Short North alrededor del mediodía. Estaba mirando la fachada de un edificio que había vendido 6 meses atrás. Cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Zara. Hay un buen mercado de agricultores, a 2 cuadras de ti, si estás por la zona. Precios de Whole Foods, pero con verdaderos agricultores. Vale la pena la parada. Levanté la vista de mi teléfono. Ella estaba parada en la acera de enfrente, con una bolsa de lona sobre un hombro. Entrecerrando los ojos contra el sol. Crucé la calle. Caminamos por el mercado durante aproximadamente 1 hora. Ella conocía a los vendedores, tenía opiniones sobre cuáles valían el precio. Y cuáles se basaban solo en la presentación. Compró una bolsa de granos de café, y una cantidad excesiva de salsa picante. Yo compré manzanas y un frasco de miel local. Porque eran las únicas cosas que parecían artículos razonables para una despensa en Clintonville. Ella me preguntó por el proceso. Le conté cómo estaban las cosas, la presentación de la demanda, los plazos, y el panorama general. Escuchó de la misma manera que lo había hecho en su cocina, aquella primera noche. Sin ofrecer opiniones que no se le habían pedido. ¿Cómo lo está manejando ella? Preguntó Zara, no exactamente con lástima. Sino con ese tipo de curiosidad genuina que no busca una respuesta en particular. Su familia lo está manejando ruidosamente, en su nombre. Ella ha estado callada, lo cual es, o una buena señal, o la calma antes de la tormenta. ¿Se ha comunicado directamente? 3 veces. Las conversaciones fueron breves. Todavía está tratando de conectar los puntos entre tú y la decisión. Como si una cosa hubiera causado la otra. Zara miró una fila de conservas en frasco, sin tocar ninguna. ¿Y lo hizo? No, dije. La decisión ya se estaba formando. Esa noche, simplemente aceleró el proceso. Asintió, no compró nada en la mesa de conservas, y siguió caminando. Terminamos en una cafetería de la esquina, pequeña, ruidosa. El tipo de lugar que no se preocupa por el ambiente, porque la calidad de su producto lo compensa. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y hablamos durante otros 90 minutos sobre Columbus. Sobre su trabajo. Y sobre un viaje por carretera que yo había hecho por el sureste de Ohio hace 2 años. Para fotografiar arquitectura rural que nadie se molestaba en documentar. Tenía opiniones firmes sobre el declive de la identidad del diseño regional. Algo que no me esperaba y con lo que, honestamente, estuve de acuerdo.
Fue fácil, de una manera que no había sentido en mucho tiempo. No fue eléctrico, ni lleno de tensión, simplemente fue fácil. 2 personas en una mesa en noviembre, con buen café y algo que valía la pena conversar. No le di un significado oculto. Llevaba 3 semanas desde que presenté la demanda de divorcio. Y vivía en la habitación de invitados de mi hermano. El momento era el que era, pero noté esa fluidez, y no la pasé por alto. La semana siguiente, mi esposa me llamó. No fue un mensaje de texto, fue una llamada. Respondí porque ignorarla, solo retrasaría algo que iba a suceder de todos modos. Necesito entender algo, dijo ella. Su voz sonaba serena, de una manera que parecía ensayada. Antes de que esto sea definitivo, necesito saber si alguna vez hubo algo entre tú y Zara. Mientras estuvimos juntos. No, le respondí. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Hubo una pausa. Pero podría haberlo ahora. Estamos separados, y en medio de un proceso de divorcio. Lo que pase ahora, no es algo sobre lo que tengas derecho a preguntar. Otra pausa. Esta vez, más larga. Creo que necesito hablar con alguien, dijo finalmente. No me lo decía a mí, realmente. Fue más bien como algo que, por fin, había pasado de ser un pensamiento a un sonido. Creo que sí, dije. Lo digo con sinceridad. Colgó. No de forma dramática, sino como el final tranquilo de una llamada que había cumplido su ciclo. Dejé el teléfono en la mesa de la cocina de Ethan, y miré por la ventana hacia el patio trasero. Allí, 3 semanas de noviembre habían despojado al roble, dejándolo solo en ramas. Y el pasto se había vuelto de ese particular color marrón apagado. ¿Qué adquiere antes de la primera helada? La ciudad de afuera, era la misma ciudad que siempre había sido. Solo que, ahora, yo la estaba viendo desde una ventana diferente. El divorcio finalizó un jueves a finales de enero. La oficina de Garrett envió la confirmación por correo electrónico, a las 11:42 de la mañana. Yo estaba sentado en mi auto, afuera de una casa en Brighton Road. Entre una exhibición que acababa de terminar, y una llamada que tenía programada para el mediodía. Leí el correo 2 veces, guardé mi teléfono en el bolsillo de la chaqueta, y volví a trabajar. No hubo drama en el final. Esa es la parte de la que nadie te habla. Gran parte de esto se reduce a papeleo y espera, hasta llegar a un jueves. En el que nada se siente particularmente diferente, excepto que algo, técnicamente, ha terminado. El contrato de arrendamiento del apartamento de Strickland estaba a su nombre para empezar. La cuenta compartida había sido dividida en noviembre. No había ninguna casa por la cual discutir. Ningún activo importante en disputa. Ella había querido negociar por un lente de cámara que yo había comprado antes de casarnos. Algo que Garrett resolvió en un solo intercambio de correos. Todo limpio, tal como yo lo había pedido. Para febrero, ya me había mudado de la habitación de invitados de Ethan. Ahora estaba en una casa adosada de 2 habitaciones en Clintonville. A 6 cuadras de donde él vivía. Planta baja, un pequeño patio trasero, y un garaje. Estaba usando la mitad como estacionamiento, y la otra mitad como un cuarto oscuro que había querido construir desde hacía 2 años. El alquiler era manejable, con lo que estaba ganando. La conversación sobre una hipoteca podía esperar hasta que yo estuviera listo. La colección de tarjetas deportivas, que había estado guardada en una caja desde la mudanza a Strickland, volvió a salir. Tenía un set de tops de 1987 que necesitaba ordenar. Algunas tarjetas antiguas de fútbol americano que quería mandar a evaluar. Y una chaqueta Levi's colgando en el respaldo de una silla, que aparentemente había olvidado que me pertenecía. Pequeñas cosas, de esas que, sumadas, te hacen volver a sentirte como tú mismo. En marzo, me encontré a mi ex esposa en el estacionamiento de Strickland. Fui a dejar una correspondencia que había sido enviada a la dirección equivocada. Algo de la oficina del auditor del condado,
que tenía su nombre. Le había enviado un mensaje de texto antes. Me estaba esperando cerca del ascensor cuando llegué, lo cual aprecié por su eficiencia. Se veía igual, tal vez, con los rasgos un poco más afilados. De la manera en que se ven las personas cuando han estado trabajando en sí mismas. O cuando no han estado durmiendo bien. No sabría decir cuál de las dos. Le pasé el sobre a través de la ventana del auto. Gracias, dijo. Lo sostuvo con ambas manos, y miró el remitente. De nada. Eso es todo lo que tengo. Asintió. Luego, sin levantar la mirada. ¿Tú y Zara están juntos? Yo esperaba esa pregunta. Había pensado si debía responderla, y decidí que una respuesta directa era lo más sencillo. Sí, le dije. Asimiló eso. Su mandíbula se movió ligeramente, de la misma manera que lo hace alguien cuando está decidiendo si decir lo siguiente. ¿Cuándo empezó eso? Después de que se presentó la demanda. Nada antes. Otra pausa. No sé si creo eso. Lo sé, dije. Ese ha sido todo el problema. Levantó la mirada entonces, no con enojo, sino con algo más cansado que el enojo. Como si finalmente hubiera llegado al final de una discusión que había estado teniendo consigo misma durante meses. Y no hubiera encontrado nada útil esperándola allí. Empecé a ver a alguien, dijo. Una terapeuta. 2 veces por semana. Qué bueno. Lo digo en serio. Ella dice que tengo un patrón de apego ansioso, y que lo he estado manejando mal. Casi sonrió al decirlo. Ese tipo de casi sonrisa, específica y sin gracia. Que la gente muestra cuando un profesional le pone nombre a algo que ya sabían. Pero que no podían articular. Eso tiene sentido, dije. Sí. Volvió a mirar el sobre. Cuídate, Ryan. Tú también. Caminó de regreso hacia el ascensor. Salí del estacionamiento, y conduje hacia el norte. Esa misma noche, Zara y yo condujimos hasta Oaking Hills. Ella había estado hablando de eso, desde noviembre. Es una extensión de parque estatal al sureste de Columbus, con acantilados de arenisca. Un bosque antiguo. Y el tipo de paisaje que no parece corresponder a cómo se supone que debería verse Ohio. Yo llevaba la cámara. Ella tenía la salsa picante del mercado de Short North. Y una bolsa de cosas de Whole Foods que ella llamaba, irónicamente, bocadillos responsables. Estacionamos en el comienzo del sendero Cedar Falls, y caminamos durante 2 horas. A principios de marzo, el bosque aún conservaba su aspecto invernal. Ramas desnudas, luz pálida, y el suelo húmedo por el deshielo. Ella señalaba cosas que yo habría pasado por alto. Me detuve para fotografiar un granero colapsado. Visible a través de un claro en la línea de los árboles. La luz golpeaba el techo, en un ángulo que hacía que toda la estructura pareciera intencional. En un momento, miró una foto que yo había tomado en la pantalla de la cámara y dijo: «Realmente, tienes ojo para la decadencia». Gracias. Creo que es un cumplido. La mayoría de la gente quiere que las cosas se vean prístinas. Tú encuentras la versión de algo, justo antes de que desaparezca. Pensé en eso por un rato, mientras caminábamos de regreso hacia el auto. Columbus estaba a 1 hora de distancia. El apartamento en Strickland había quedado atrás, por 3 meses y varias decisiones. Zara caminaba delante de mí en el sendero, narrando algo sobre la formación geológica de los acantilados, información que, claramente, había buscado de antemano y que pretendía que fuera conocimiento espontáneo. Tomé una foto del camino por delante. Su figura pequeña en el encuadre, el dosel de los árboles abriéndose hacia un cielo pálido. Y el sendero perdiéndose de vista. Era una buena foto. Y me la quedé. Aquí hay algo de lo que la mayoría de la gente no habla.
Los celos obsesivos en una relación. Generalmente no se tratan de que la otra persona esté haciendo algo mal. Los estudios sobre el comportamiento del apego muestran constantemente que los celos extremos tienden a estar arraigados en la propia ansiedad de la persona celosa. Y no en evidencia real de traición. Se llama apego ansioso, y crea un bucle. Cuanta más tranquilidad recibe alguien, más la necesita. Nada de lo que hagas es suficiente, porque, para empezar, el problema nunca tuvo que ver realmente contigo. El chico de esta historia no se fue porque dejara de importarle. Se fue porque finalmente entendió que ninguna cantidad de explicaciones, ni toda la paciencia del mundo, iba a arreglar algo que nunca le correspondió a él arreglar. Bueno, aquí es donde nuestro vídeo llega a su fin. Realmente espero que hayan disfrutado su tiempo aquí. No olviden dejar su me gusta, sus comentarios, y también suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por mirar, y nos vemos en la próxima narración. Cuídense mucho.